Tan pronto como mi suegra se enteró de que estaba embarazada, organizó una gran fiesta de celebración. «Debemos celebrar este precioso milagro», exclamó efusivamente, cortando un hermoso pastel. Justo cuando iba a darle un bocado, una mujer susurró con urgencia: «No te comas ese pastel». La vi añadir algo extraño. Ya sospechaba de mi suegra, así que cuando insistió en que la mami se quede con la primera rebanada, cambié los platos en secreto y se lo di a mi cuñada. En cuestión de minutos, se dobló, gritando: «Algo va mal». «¿Qué le has puesto?». Mi suegra palideció. «Soy Olivia, y necesito contarles sobre el día en que mi suegra, Margaret, finalmente mostró sus verdaderos colores a todos los que importaban. Fue el día que lo cambió todo en nuestra familia, y honestamente, todavía estoy procesando lo cerca que estuve de perder todo lo que apreciaba. Permítanme empezar desde el principio. Me casé con Ethan hace 3 años, y desde el primer día, Margaret dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. Nunca lo dijo abiertamente, por supuesto, Margaret era demasiado astuta para eso. En cambio, hacía pequeños comentarios sobre lo dulce que era la exnovia de Ethan, Emma, y cómo ella realmente entendía los valores familiares. Criticaba mi cocina diciendo cosas como: «Oh, esto es interesante». A Ethan normalmente le encanta cuando hago lasaña así, mientras picoteaba lo que sea que yo hubiera preparado. Cada reunión familiar era un campo minado de comentarios pasivo-agresivos y sonrisas falsas. Ethan, bendito sea, era completamente ajeno. Había crecido con el comportamiento manipulador de Margaret, así que para él, su constante socavación parecía normal. Cuando intentaba hablar con él sobre ello, lo dejaba pasar con: «Así es mamá, Olivia, lo dice con buena intención». Pero yo lo sabía mejor. Podía ver el cálculo detrás de cada uno de sus movimientos, la forma en que cronometraba sus críticas para lograr el máximo impacto, y como siempre se hacía la víctima si alguien la reprendía. El embarazo lo cambió todo, aunque no de la manera que esperaba. Cuando Ethan y yo descubrimos que estábamos esperando nuestro primer hijo, estábamos en la luna. Llevábamos 8 meses intentándolo, y la prueba positiva se sintió como un milagro. Ethan quería contárselo a su familia inmediatamente, pero yo tenía reservas. Algo en mi interior me decía que Margaret no estaría tan emocionada como Ethan anticipaba. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que había habido señales de que la hostilidad de Margaret hacia mí se estaba intensificando más allá de los celos normales de suegra. Unos 4 meses antes de quedar embarazada, justo cuando Ethan y yo empezamos a hablar seriamente sobre formar una familia, empecé a experimentar episodios aleatorios de náuseas y malestar estomacal. Al principio, lo atribuí al estrés del trabajo y al proceso de fertilidad en el que estábamos Ethan y yo, pero el patrón era extraño. Me sentía perfectamente bien toda la semana, y luego me enfermaba violentamente después de las cenas dominicales en casa de Margaret. «Tal vez estés desarrollando una sensibilidad alimentaria», sugirió Ethan cuando se lo mencioné. «Mamá usa mucha leche en su cocina». Pero no eran solo las cenas dominicales. Margaret había empezado a traerme paquetes de cuidado, galletas caseras, cazuelas y sopas que, según ella, eran demasiado para Frank y para mí solos. Los dejaba con tanta consideración, siempre con una nota sobre cómo quería asegurarse de que estuviera comiendo bien y cuidándome. «Ella realmente lo está intentando, Olivia», decía Ethan cada vez que expresaba dudas sobre aceptar los regalos de Margaret. «Esta es su manera de demostrar que se preocupa por ti». Quería creerle. Realmente lo hacía. Pero algo se sentía raro en el cambio repentino en el comportamiento de Margaret. Los regalos de comida empezaron a llegar con más frecuencia, y siempre parecían coincidir con eventos importantes en nuestras vidas, antes de entrevistas de trabajo, antes de citas médicas, antes de reuniones sociales con amigos. Y casi sin falta, terminaba sintiéndome mal a las pocas horas de comer lo que Margaret había traído. El incidente más preocupante ocurrió unos 2 meses antes de quedar embarazada. Se suponía que Ethan y yo debíamos asistir a la cena anual de su empresa, un gran evento de networking que era crucial para el avance de su carrera. Margaret había traído una hermosa quiche casera esa mañana, insistiendo en que me la comiera para el almuerzo para mantener mi energía para la noche. Comí 2 rebanadas, pensando que era una de las mejores cosas que Margaret había hecho, pero a las 5:30 de la tarde, aproximadamente 1 hora y media después, estaba doblada con calambres estomacales y náuseas tan fuertes que apenas podía mantenerme en pie.
Ethan tuvo que asistir a la cena solo mientras yo pasaba la noche alternando entre el baño y la cama, convencida de que tenía una intoxicación alimentaria. Lo siento mucho, cariño, dijo Margaret cuando Ethan llamó para decirle que estaba enferma. Me pregunto si los huevos estaban malos. Tendré que tirar el resto de la quiche solo para estar segura. Pero cuando Ethan fue a deshacerse de ella al día siguiente, Margaret ya la había recuperado. No quería dejar comida en mal estado en tu refrigerador, explicó. En ese momento, pareció considerado. Ahora me di cuenta de que estaba eliminando pruebas. Los incidentes continuaron, pero siempre fueron lo suficientemente sutiles como para explicarlos: un virus estomacal aquí, una migraña allá, un repentino ataque de mareo que me obligaba a salir temprano de las reuniones familiares. Margaret siempre fue tan comprensiva, tan preocupada por mi salud. Incluso sugería remedios, caldos caseros, suplementos herbals que, según ella, ayudarían. Estás tan pálida, querida, decía, tocando mi frente con fingida preocupación. ¿Estás segura de que te estás cuidando, Ethan? Tal vez Olivia debería ver a un médico. Estas enfermedades frecuentes no son normales. La manipulación psicológica fue magistral. Me estaba enfermando y luego expresando preocupación por mi salud, haciéndome cuestionar mi propio cuerpo y mi propio juicio. Ethan también empezó a preocuparse, sugiriendo que me hiciera un examen físico completo, análisis de sangre, incluso un panel de alergias. Tal vez haya algo malo que no estamos viendo, dijo una noche después de haber pasado otro domingo sintiéndome miserable. ¿Has estado tan enferma últimamente? Me hice las pruebas, pero todo salió normal. La doctora dijo que estaba perfectamente sana, solo estresada. A veces la ansiedad puede manifestarse como síntomas físicos, explicó. ¿Estás bajo alguna presión inusual en el trabajo o en casa? No me atreví a decirle que sospechaba que mi suegra me estaba envenenando. Sonaba paranoico, incluso para mí. ¿Qué clase de persona hace eso, y por qué? Margaret nunca había sido cálida conmigo, pero el intento de envenenamiento parecía extremo incluso para ella. El punto de ruptura llegó en la fiesta de cumpleaños de Amanda en enero. Margaret había hecho su famoso pastel de chocolate, la misma receta que había estado usando durante años. Todo el mundo lo comió, pero en unos 20 minutos, Amanda estaba violentamente enferma. Terminó en la sala de emergencias con lo que los médicos diagnosticaron como una grave intoxicación alimentaria. No lo entiendo, seguía diciendo Margaret. He hecho este pastel cientos de veces, seguí la receta al pie de la letra. Pero noté algo esa noche que me heló la sangre. Cuando Amanda se estaba enfermando, la primera reacción de Margaret no fue preocupación, fue pánico. Parecía aterrorizada, no preocupada. Y cuando los médicos preguntaron por los ingredientes del pastel, Margaret se mostró evasiva, alegando que no recordaba exactamente lo que había usado. Es solo un pastel de chocolate básico, seguía insistiendo: harina, azúcar, huevos, cacao en polvo, vainilla. Pero Amanda me dijo más tarde que el pastel también le había sabido extraño. Tenía un regusto amargo, dijo. Casi no me termino mi porción, pero no quería herir los sentimientos de mamá. Esa noche, empecé a prestar más atención al comportamiento de Margaret en torno a la comida. Me di cuenta de cómo me entregaba específicamente ciertos platos, cómo insistía en que probara platos particulares, cómo se agitaba si no comía lo que había preparado. Siempre me estaba observando, esperando a ver si consumía lo que me había dado. Empecé a poner excusas para evitar comer en las reuniones familiares. Afirmaba que había comido un almuerzo abundante, o que me sentía mareada, o que estaba siguiendo una dieta especial. Margaret parecía decepcionada, a veces incluso frustrada, pero no podía obligarme a comer sin parecer irrazonable. El patrón se hizo claro una vez que empecé a documentarlo. Cada vez que comía algo que Margaret había preparado específicamente para mí, me enfermaba. Cada vez que evitaba su comida o comía algo que ella no había tocado, me sentía bien. Era demasiado consistente para ser coincidencia. Consideré confrontar a Ethan sobre mis sospechas, pero sabía cómo sonaría. Creo que tu madre está tratando de envenenarme. No es exactamente un tema de conversación que conduzca a discusiones productivas. Ethan amaba a su madre incondicionalmente, y ella lo había estado manipulando durante 32 años. No me iba a creer sin pruebas concretas. Así que, empecé a tener más cuidado.
Comía antes de ir a los eventos familiares, rechazaba cortésmente los regalos de comida de Margaret y buscaba excusas para evitar situaciones en las que pudiera tener acceso a mi comida o bebida. Era agotador, estar constantemente en guardia alrededor de alguien que se suponía que era familia. Margaret notó mi comportamiento cambiado y empezó a contraatacar. Olivia, últimamente estás siendo tan exigente con la comida, decía frente a los demás. ¿Estás segura de que te sientes bien? Pareces muy ansiosa. Estaba tratando de hacerme parecer inestable, irrazonable, y estaba funcionando. Otros miembros de la familia empezaron a comentar sobre mis extraños hábitos alimenticios y mis cambios de humor. Margaret estaba pintando una imagen de mí como una nuera difícil y exigente que estaba causando problemas en la familia. El estrés de todo esto estaba afectando mi relación con Ethan. Estaba constantemente nerviosa, sospechando de cada interacción con su familia. Analizaba cada conversación, buscando significados ocultos y ataques sutiles. Ethan empezó a notar mi comportamiento y a preocuparse por mi estado mental. Olivia, te ves tan tensa últimamente, dijo una noche. ¿Está todo bien? Te has estado comportando diferente alrededor de mi familia. ¿Cómo podía explicar que estaba convencida de que su madre me estaba envenenando lentamente? ¿Cómo podía decirle que tenía miedo de comer en la casa de su infancia? Sonaba loco, incluso para mí. Solo estoy cansada, decía, o estoy estresada por el trabajo. Pero podía ver la preocupación en sus ojos haciéndose más profunda. Margaret estaba teniendo éxito en hacerme parecer inestable y paranoica. Luego llegó el embarazo, y todo se aceleró. Me equivoqué en eso, pero no de la manera que pensé que me equivocaría. Cuando compartimos la noticia en la cena del domingo, la reacción de Margaret fue casi teatral. Jadeó, se tapó la boca con las manos y luego estalló en lágrimas de alegría. ¡Oh, Dios mío, esto es maravilloso! Ethan, vas a ser un padre increíble. Lo abrazó con fuerza, luego se volvió hacia mí con lo que parecía una calidez genuina. Olivia, cariño, esto es una gran bendición. Estoy muy feliz por los dos. Por un momento, me pregunté si me había equivocado con ella todo el tiempo. Tal vez convertirse en abuela suavizaría sus bordes. Tal vez este bebé sería el puente que finalmente nos uniría como familia. Debería haberlo sabido mejor. Al día siguiente, Margaret me llamó. Olivia, querida, he estado pensando toda la noche en esta maravillosa noticia. Absolutamente debemos tener una fiesta de celebración. Este precioso milagro merece ser honrado adecuadamente. Yo me encargaré de todo, las invitaciones, las decoraciones, la comida. Todo lo que tienes que hacer es aparecer y ser celebrada. Me sentí conmovida, genuinamente conmovida. Margaret, eso es muy considerado de tu parte. ¿Estás segura de que no es demasiada molestia? Tonterías. Nada es demasiada molestia para mi primer nieto. Estoy pensando en este sábado por la tarde. Invitaré a toda la familia y tal vez a algunos amigos cercanos. Haremos una celebración adecuada. El entusiasmo en su voz parecía tan genuino que me encontré emocionándome también. Tal vez este realmente era un nuevo capítulo para nosotros. Tal vez Margaret finalmente estaba lista para aceptarme como parte de la familia. Ethan estaba encantado cuando le conté sobre la oferta de su madre. ¿Ves? Te dije que mamá entraría en razón. Probablemente esté más emocionada de ser abuela que nosotros de ser padres. La fiesta se fijó para el sábado a las 2 de la tarde en la casa de Margaret y Frank. Su patio trasero era hermoso a finales de la primavera, con las rosas premiadas de Margaret en plena floración y en la cantidad perfecta de sombra de su viejo roble. Cuando Ethan y yo llegamos, me sorprendió el esfuerzo que había puesto. Había globos rosas y azules por todas partes, una pancarta de felicitaciones colgada entre los árboles y mesas cubiertas con hermosos manteles y flores frescas. Margaret, esto es increíble, dije, en serio. Te has superado a ti misma. Me sonrió, y por primera vez desde que la conocía, la sonrisa pareció genuina. Solo lo mejor para mi nieto, dijo, colocando una mano sobre mi vientre todavía plano. Ahora ve a sentarte y deja que todos te celebren. No deberías estar mucho tiempo de pie. La lista de invitados era impresionante.
Estaba toda la familia extendida de Ethan, su tía Linda, su tío Mike, sus primos Jessica y Tom, y por supuesto, su hermana Amanda. Margaret también había invitado a varios amigos de la familia, incluidos los Johnson de al lado y los Martín de su iglesia. Incluso Emma estaba allí, la exnovia de Ethan, lo que me pareció extraño, pero Margaret explicó que Emma era prácticamente familia después de salir con Ethan durante 3 años. Todos fueron muy amables y felicitantes. La tía Linda seguía preguntando por mis síntomas y compartiendo historias de sus propios embarazos. El tío Mike ya estaba hablando de enseñarle al bebé a pescar. Incluso Emma, que me había preocupado ver, fue amable y cálida. Estoy muy feliz por los dos, dijo, y parecía sincera. Ethan va a ser un gran papá. La tarde estaba yendo perfectamente. Estaba empezando a relajarme y realmente disfrutaba siendo el centro de atención por una vez. Margaret revoloteaba, haciendo de anfitriona perfecta, asegurándose de que todos tuvieran bebidas y aperitivos, y deleitando a todos con historias sobre Ethan cuando era bebé. Luego llegó el momento del pastel. Margaret lo había hecho ella misma, anunció con orgullo. Era un hermoso pastel de vainilla de 3 capas con glaseado de crema de mantequilla decorado con delicadas flores de azúcar en rosa y azul. Me quedé despierta hasta la medianoche perfeccionando esas flores, dijo con una risa, pero nada es demasiado bueno para esta celebración. Hizo una gran demostración de cortar el pastel, explicando cómo había usado la receta de su abuela y cómo era el favorito de Ethan cuando era niño. La mami se queda con la primera rebanada, declaró, entregándome una generosa porción en uno de sus buenos platos de porcelana. Después de todo, ahora estás comiendo por 2. Estaba a punto de darle un bocado cuando sentí un suave toque en mi brazo. Era la señora Johnson de al lado, una dulce mujer de unos 70 años que había sido amiga de Margaret durante más de 20 años. Se inclinó cerca, con la voz apenas por encima de un susurro. No te comas ese pastel, querida. La vi añadir algo extraño cuando pensó que nadie estaba mirando. Mi sangre se heló. La señora Johnson no era del tipo que inventa cosas o causa dramas. Era una de las personas más honestas y directas que jamás había conocido. Si me estaba advirtiendo, había una razón. ¿Qué quieres decir?, le susurré, tratando de mantener mi expresión neutral. Entré en la cocina para ayudar con las bebidas, y la vi añadir algo de una botella pequeña a la masa. Cuando le pregunté qué era, se puso muy nerviosa y dijo que era solo extracto de vainilla, pero Olivia, sé cómo es el extracto de vainilla. Esto era diferente, más oscuro, y estaba siendo muy reservada al respecto. Mi mente se aceleró. Todas mis sospechas sobre Margaret volvieron a inundarme. ¿Había tenido razón al desconfiar de ella todo el tiempo? ¿Era toda esta fiesta solo una elaborada trampa, pero con qué propósito? Miré alrededor de la fiesta. Todos estaban charlando y riendo, completamente inconscientes de la tensión que estaba sintiendo. Ethan estaba hablando animadamente con su primo Tom sobre nombres de bebés. Margaret estaba al otro lado del patio, pero podía sentir sus ojos sobre mí, esperando que diera ese primer bocado. Entonces recordé algo que me revolvió el estómago. Hace 3 meses, Margaret había hecho un pastel similar para el cumpleaños de Amanda. Amanda había estado tratando de quedar embarazada durante más de un año, y había estado recibiendo tratamientos de fertilidad. Después de comer el pastel de Margaret ese día, Amanda se había enfermado violentamente y había terminado en la sala de emergencias. El médico dijo que era una intoxicación alimentaria, pero Amanda fue la única que se enfermó, a pesar de que varias personas comieron el pastel. En ese momento, pensé que era solo una desafortunada coincidencia. Ahora me preguntaba si era algo más siniestro. Necesitaba pensar rápido. Margaret estaba empezando a acercarse a mí, probablemente para asegurarse de que me comiera el pastel. No podía simplemente negarme a comerlo sin causar una escena y potencialmente equivocarme con mis sospechas. Pero si la señora Johnson tenía razón y había algo peligroso en ese pastel, no podía arriesgarme, no con mi bebé. Fue entonces cuando vi a Amanda acercándose con su propio plato de pastel. Era la hija de Margaret, la niña dorada que no podía hacer nada malo. Si mis sospechas eran correctas, Margaret no habría alterado la porción de Amanda. Amanda, llamé, levantándome rápidamente. Me alegro mucho de que estés aquí. Quería hablar contigo sobre algo. Ella sonrió y se acercó.
¿Qué pasa, Olivia? Pareces un poco nerviosa. Estoy tan abrumada por toda esta atención, dije, señalando alrededor de la fiesta. En realidad me siento un poco mareada. ¿Te importaría si cambiamos los platos? Creo que un trozo más pequeño podría ser mejor para mí ahora mismo. Amanda parecía confundida pero se encogió de hombros. Claro, no hay problema. ¿Te sientes bien? ¿Necesitas un poco de agua? Estoy bien, solo un poco de náuseas matutinas, mentí con suavidad, cambiando nuestros platos. Esto es perfecto. Gracias. Margaret nos había alcanzado justo cuando hicimos el cambio. Vi sus ojos dirigirse a los platos en nuestras manos, y por un momento, su compostura cuidadosamente mantenida se desvaneció. Parecía presa del pánico. Olivia, querida, ¿estás segura de que quieres un trozo tan pequeño? Corté esa gran rebanada especialmente para ti. La invitada de honor debería tener el trozo más grande. Esto es perfecto, dije con firmeza, tomando un pequeño bocado de lo que había sido la porción de Amanda. Sabía normal, a vainilla dulce, a todo lo que un pastel debe saber. La porción de Amanda era demasiado grande para mí de todos modos. Ya sabes cómo el embarazo afecta el apetito. La sonrisa de Margaret era tensa ahora. Bueno, mientras estés contenta, querida. Amanda, mientras tanto, había tomado un gran bocado de lo que había sido mi rebanada original. Al principio, solo masticó normalmente, pero luego su expresión cambió. Pareció confundida, luego preocupada, luego alarmada. Esto sabe raro, dijo, dejando su tenedor. Mamá, ¿qué le has puesto a este pastel? Solo los ingredientes habituales, cariño, dijo Margaret rápidamente. Harina, azúcar, huevos, vainilla. Pero Amanda ya estaba mostrando signos de angustia. Se llevó la mano al estómago y se dobló ligeramente. Algo va mal. Esto no sabe bien en absoluto. Es amargo, y hay un extraño regusto metálico. Unos 15 minutos después, otros invitados empezaron a notar el creciente malestar de Amanda. Ethan se acercó rápidamente, preocupado. Amanda, ¿qué te pasa? No lo sé, jadeó Amanda, y de repente vomitó violentamente, justo allí en el perfecto césped de Margaret. La fiesta se detuvo en seco. Todos se apresuraron a ayudar a Amanda, que ahora estaba doblada, vomitando y llorando. Algo va mal. ¿Qué le has puesto?, le gritó a Margaret entre oleadas de náuseas. Margaret se había puesto completamente pálida. Parecía haber visto un fantasma, mirando a Amanda con ojos desorbitados y aterrorizados. Yo, no entiendo. Es solo pastel. Es la misma receta que siempre uso. Pero pude ver la verdad en su rostro. Sabía exactamente lo que estaba mal, y estaba aterrorizada. Ethan estaba en su teléfono, llamando al 911 mientras Frank ayudaba a Amanda a sentarse en una silla. Necesitamos una ambulancia, estaba diciendo. Mi hermana está muy enferma, posible intoxicación alimentaria. Fue entonces cuando la señora Johnson habló, con su voz resonando por todo el patio, ahora en silencio. Margaret, tienes que decirles lo que pusiste en ese pastel. Te vi añadir algo de una botella, algo que no era extracto de vainilla. Todos los ojos se volvieron hacia Margaret, que parecía un animal acorralado. No sé de qué estás hablando, Margaret. Yo nunca. Mamá, jadeó Amanda desde su silla. ¿Qué me has hecho? La acusación flotaba en el aire como una nube tóxica. La fachada cuidadosamente construida de Margaret se estaba derrumbando ante los ojos de todos. Miró alrededor del círculo de familiares y amigos, todos mirándola con creciente sospecha y horror. No quería que esto sucediera, susurró, y fue entonces cuando supe con certeza que mis sospechas habían sido correctas. No se suponía que fueras tú, Amanda, se suponía que era. Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. Todos podían completar el espacio en blanco. Se suponía que era yo, dije en voz baja. Estabas tratando de envenenarme. La ambulancia llegó justo cuando Margaret se derrumbó por completo. Entre sollozos, toda la horrible verdad salió a la luz. Había estado poniendo pequeñas cantidades de jarabe de ipecacuana, un medicamento que se usa para inducir el vómito,
en varios alimentos que me había dado durante los últimos meses, nunca lo suficiente como para hacerme daño gravemente, pero sí lo suficiente como para hacerme sentir enferma, para hacerme parecer poco fiable y dramática. Cuando me quejé de sentirme enferma, solo quería que perdiera al bebé, confesó a los paramédicos, a la policía y a toda nuestra familia. Ella no es lo suficientemente buena para Ethan. No es lo suficientemente buena para ser la madre de mi nieto. Pensé que si se enfermaba lo suficiente, si parecía lo suficientemente inestable, Ethan vería que no era la adecuada para él. La crueldad calculada de todo esto me dejó sin aliento. Me había estado envenenando lentamente durante meses, haciéndome sentir enferma y luego haciéndome dudar de mi cordura cuando me quejaba. ¿Cuántas veces me había sentido mareada después de comer su comida y lo había atribuido al estrés o a las hormonas? ¿Cuántas veces Ethan había desestimado mis preocupaciones porque su madre no podía estar haciendo nada malo? Amanda tuvo que ser hospitalizada durante la noche para observación, pero afortunadamente, se recuperó por completo. La cantidad de ipecacuana en el pastel, aunque suficiente para causar una enfermedad violenta, no ponía en peligro su vida. Pero si yo lo hubiera comido durante el embarazo, especialmente en mi primer trimestre, podría haber causado deshidratación grave, desequilibrios electrolíticos y potencialmente desencadenar un aborto espontáneo. Margaret fue arrestada esa noche. Los cargos fueron graves, intento de envenenamiento, agresión, y cuando registraron su casa con una orden judicial, encontraron muchas más pruebas condenatorias de las que nadie esperaba. Escondido en el armario de su dormitorio había una pequeña botella de jarabe de ipecacuana, junto con jeringas desechables y notas detalladas escritas en trozos de papel sueltos y guardadas en una caja de zapatos. Resultó que había estado documentando sus esfuerzos en trozos de papel y guardándolos en una caja de zapatos escondida, registrando cuando me había dado comida contaminada y anotando mis reacciones. La policía encontró páginas de notas escritas a mano que detallaban su plan para hacerme parecer inestable y que fuera la esposa de Ethan y la madre de su hijo. Las notas ocultas eran la evidencia más condenatoria de todas. Margaret había estado llevando registros meticulosos durante más de 4 meses, remontándose a poco después de que Ethan y yo hubiéramos comenzado a hablar seriamente sobre tener hijos. Las entradas escritas a mano eran escalofriantes en su frío cálculo. 15 de marzo, le di, a ella, la lasaña sobrante con una dosis extra. Se quejó de dolor de estómago en 2 horas. Ethan está empezando a notar con qué frecuencia se enferma después de las comidas familiares. Bien. 3 de abril, nos trajo galletas caseras para su cumpleaños. Añadí extra a las de chispas de chocolate, que son sus favoritas. Comió 3 y tuvo náuseas toda la noche, tuvo que salir temprano del evento de trabajo de Ethan. Ethan parecía avergonzado. 20 de mayo, picnic de la empresa hoy. Ella, evitó todas mis contribuciones de comida. Sospecha. Necesito ser más sutil, tal vez las bolsitas de té la próxima vez. Leer esas notas en la sala del tribunal me enfermó físicamente. La forma casual en que escribió sobre causarme dolor, la satisfacción que le producía mi sufrimiento, la planificación estratégica detrás de cada envenenamiento, era como leer los pensamientos de una completa extraña. Esta no era la mujer que había criado a Ethan, que me había dado la bienvenida a la familia con intentos torpes pero aparentemente genuinos de calidez en los primeros días de nuestra relación. Pero las entradas más inquietantes llegaron después de que se enteró de mi embarazo. 2 de junio, ella, está embarazada. Esto lo cambia todo. Si pierde el bebé, Ethan culpará a sus problemas de salud y finalmente verá que no está en condiciones de ser madre. Necesito aumentar la frecuencia, pero tener cuidado. 5 de junio, fiesta de celebración planeada para el sábado. Esta es la oportunidad perfecta. Una dosis más alta en el pastel debería causar síntomas graves. Si aborta en la fiesta frente a todos, Ethan nunca confiará en ella con otro embarazo. La fiscalía leyó esas notas en voz alta en el tribunal, y vi el rostro de Ethan desmoronarse con cada palabra. No dejaba de mirar entre los papeles y su madre, como si no pudiera reconciliar a la mujer que lo había criado con la persona que había escrito cosas tan horribles. Ella estaba planeando hacerme abortar frente a toda nuestra familia. Testifiqué que quería que todos fueran testigos de lo que ella pensaba que sería el fallo de mi cuerpo, para que me culparan a mí en lugar de buscar la causa real. El abogado defensor trató de argumentar que las notas escritas eran fantasías, no planes reales, pero la evidencia física contradijo esa afirmación.
El equipo forense había encontrado las huellas dactilares de Margaret en la botella de ipecacuana y las jeringas escondidas en su armario. También descubrieron que había estado comprando ipecacuana en una farmacia en la ciudad de al lado, donde no era conocida, y pagando en efectivo para evitar crear un rastro de papel obvio. También testifiqué sobre las vitaminas prenatales que me había dado como un regalo considerado al principio de mi embarazo. Las tiré a la basura de inmediato. Testifiqué que algo sobre recibir vitaminas prenatales de ella me sentía mal, especialmente porque había insistido en que las tomara en lugar de las que me había recetado mi médico. Ella dijo que las suyas eran más naturales y mejores para el bebé. La fiscalía teorizó que también había planeado manipular esas, pero me deshice de ellas antes de que pudiera ejecutar esa parte de su plan. Si hubiera tomado esas vitaminas regularmente durante todo mi embarazo, el efecto acumulativo podría haber sido devastador. El experto médico de la fiscalía testificó que la exposición constante a bajos niveles de ipecacuana durante el embarazo podría causar deshidratación grave, desequilibrios electrolíticos y potencialmente desencadenar un parto prematuro o un aborto espontáneo. La acusada no solo estaba tratando de enfermar a la señorita Olivia, explicó el experto al jurado, estaba intentando sistemáticamente crear condiciones que pusieran en peligro tanto a la madre como al niño, mientras que hacía que pareciera que la señorita Olivia simplemente era propensa a la enfermedad o tenía un embarazo inestable. Durante el juicio, surgieron más detalles inquietantes sobre el comportamiento de Margaret a lo largo de los años. Emma, la exnovia de Ethan, testificó sobre las extrañas conversaciones que había tenido con Margaret durante su relación. Ella hacía preguntas muy específicas sobre mi salud, recordó Emma, si alguna vez había tenido una intoxicación alimentaria, si tenía un estómago sensible, si planeaba tener hijos pronto. En ese momento, pensé que solo estaba siendo maternal, pero mirando hacia atrás, siento que estaba recopilando información. Emma también reveló que Margaret había hecho varios comentarios sobre cómo esperaba que Ethan encontrara a alguien más adecuado después de su ruptura, y cómo su futura esposa tendría que demostrar que era digna de la familia. Ella dijo que Ethan merecía a alguien que pudiera manejar las presiones de estar en nuestra familia, testificó Emma. Cuando le pregunté a qué se refería, dijo que algunas mujeres simplemente no son lo suficientemente fuertes para las responsabilidades que conlleva casarse con su hijo. La tía Linda testificó sobre la creciente obsesión de Margaret con la vida amorosa de Ethan después de su ruptura con Emma. Me llamaba constantemente, preguntándome si conocía a alguna mujer apropiada para Ethan. Tenía criterios muy específicos, la mujer tenía que ser de una buena familia, tener un trabajo estable pero no ser demasiado ambiciosa, y tenía que estar dispuesta a priorizar la familia por encima de su carrera. Cuando Ethan comenzó a salir con Olivia, Margaret pareció complacida al principio, continuó Linda, pero a medida que su relación se hizo más seria, comenzó a encontrar fallas en todo. El trabajo de Olivia era demasiado exigente, su familia vivía demasiado lejos, era demasiado independiente. Margaret comenzó a decir que Olivia nunca podría darle a Ethan el tipo de vida familiar que él merecía. La fiscalía pintó la imagen de una mujer cuya necesidad de controlar la vida de su hijo se había convertido en una obsesión peligrosa. A Margaret no solo no le agradaba yo, me había visto como una amenaza para su posición como la mujer más importante en la vida de Ethan, y estaba dispuesta a poner en peligro mi vida y la vida de mi hijo por nacer para eliminar esa amenaza. El testimonio de Frank fue quizás el más desgarrador. Describió vivir con la creciente paranoia y el comportamiento controlador de Margaret, como ella lo había aislado de amigos y familiares que no cumplían con su aprobación. Se enojaba si no estaba de acuerdo con ella en algo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, especialmente sobre Ethan. Ella dijo que yo no entendía lo importante que era proteger a nuestro hijo de tomar las decisiones equivocadas. Pensé que solo quería lo mejor para él, pero ahora veo que quería controlar todos los aspectos de su vida. Frank también reveló que Margaret había estado investigando venenos y sus efectos durante meses antes de mi embarazo. Tenía libros sobre plantas tóxicas, artículos impresos sobre enfermedades transmitidas por los alimentos, y había estado haciendo preguntas extrañas sobre cuánto tiempo permanecían diferentes sustancias en el sistema humano. Encontré historiales de búsqueda en Internet en nuestra computadora, testificó Frank, búsquedas de cosas como enfermar a alguien sin matarlo, y sustancias que causan náuseas y vómitos. Cuando le pregunté al respecto, ella dijo que estaba investigando para una novela de misterio que quería escribir. La evidencia técnica fue abrumadora. El equipo forense había encontrado las huellas dactilares de Margaret en la botella de ipecacuana escondida en el armario de su habitación, junto con jeringas desechables que se habían utilizado para inyectar la sustancia en varios alimentos.
También descubrieron que había estado comprando ipecacuana en una farmacia en la ciudad vecina, donde no era conocida, y pagando en efectivo para evitar crear un historial de compra rastreable. Este no fue un crimen pasional o un lapso momentáneo en el juicio, argumentó el fiscal en sus alegatos finales. Esta fue una campaña de envenenamiento cuidadosamente planificada y metódicamente ejecutada que abarcó casi un año. La acusada mantuvo registros, investigó métodos, planeó ataques específicos y estaba preparada para ver a su nuera sufrir un aborto espontáneo frente a docenas de familiares y amigos. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de regresar con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Cuando se leyó el veredicto, Margaret se desplomó en su silla, sollozando histéricamente. Por primera vez desde su arresto, pareció comprender la magnitud de lo que había hecho. Durante la fase de sentencia, el abogado de Margaret presentó testigos de buena reputación que testificaron sobre sus años de trabajo voluntario en la iglesia y su reputación como una madre y abuela devota. Pero esos testimonios sonaron huecos frente a la evidencia de su calculada crueldad. La propia Margaret subió al estrado durante la sentencia, disculpándose entre lágrimas y rogando clemencia. Nunca quise que nadie saliera gravemente herido, dijo entre lágrimas. Solo quería que Ethan viera que Olivia no era adecuada para él. Pensé que si parecía poco confiable, si no podía manejar el estrés de estar en nuestra familia, se daría cuenta de que no eran compatibles. Pero incluso en su disculpa, Margaret no pudo asumir toda la responsabilidad. Culpó sus acciones a la menopausia, al síndrome del nido vacío, a su miedo a perder a su hijo. Se pintó a sí misma como una víctima de sus propios instintos maternales en lugar de reconocer la naturaleza depredadora de su comportamiento. Amo a mi hijo más que a nada en el mundo, dijo, mirando directamente a Ethan. Todo lo que hice fue porque lo amo y quiero que sea feliz. Ethan se levantó durante su testimonio, su rostro rojo de ira. Si me amaras, no habrías intentado matar a mi esposa y a mi hijo. Si me amaras, habrías querido que fuera feliz, independientemente de con quién eligiera casarme. Lo que hiciste no fue amor, fue posesión, y fue maldad. Era la primera vez que Ethan hablaba directamente con su madre desde su arresto, y sus palabras parecieron golpearla más fuerte que cualquier cosa que hubiera dicho la fiscalía. Se derrumbó por completo, incapaz de continuar con su testimonio. Las secuelas fueron devastadoras para la familia. Ethan estaba destrozado, dividido entre su lealtad a su madre y su horror por lo que había hecho. No puedo creer que no lo vi, seguía diciendo. Debería haberte escuchado. Debería haberte protegido. Amanda estaba furiosa, no solo por haber sido envenenada, sino por los meses de manipulación a los que todos habían sido sometidos. ¿Cómo pude no ver lo que le estaba haciendo a Olivia?, me preguntó entre lágrimas. Me siento tan culpable. La defendí cuando intentaste decirle a Ethan que algo andaba mal. Frank solicitó el divorcio de inmediato. No tenía idea de lo que estaba haciendo su esposa, y estaba tan sorprendido como todos los demás. No puedo vivir con alguien que podría hacer algo así, le dijo a Ethan. Ni siquiera sé quién es realmente tu madre. El juicio fue una sensación mediática. La historia de la suegra que intentó envenenar a su nuera embarazada capturó la atención nacional. El equipo de defensa de Margaret trató de argumentar que estaba teniendo una crisis mental, que el estrés de la menopausia y el síndrome del nido vacío la habían llevado a actuar irracionalmente, pero las entradas del diario demostraron premeditación. Este no fue un momento de locura, fue una campaña calculada de abuso. El testimonio de la señora Johnson fue crucial. Ella mantuvo notas sobre el extraño comportamiento de Margaret, habiéndose vuelto sospechosa en los últimos meses. Conozco a Margaret desde hace 20 años, le dijo al tribunal. Esta no es la mujer que pensé que conocía, pero mirando hacia atrás, hubo señales, pequeñas cosas que no encajaban. Margaret fue declarada culpable de múltiples cargos y sentenciada a 6 años de prisión. El juez fue particularmente severo en su sentencia, señalando que no solo nos había puesto en peligro a mí y a mi hijo por nacer, sino que también había envenenado a su propia hija en su desesperación por encubrir sus crímenes. Los efectos dominó de ese día continuaron durante meses. Ethan y yo tuvimos que pasar por una extensa terapia para superar el trauma y los problemas de confianza que las acciones de Margaret habían creado en nuestro matrimonio. ¿Cómo sigues adelante cuando te das cuenta de que alguien en quien confiabas implícitamente estaba envenenando lentamente a tu esposa? ¿Cómo reconstruyes cuando has sido manipulado tan a fondo? Amanda luchó con su propio trauma,
Había sido envenenada por su propia madre y había pasado años defendiendo el trato de Margaret hacia mí. La culpa fue abrumadora para ella. Pasamos muchas tardes hablando sobre lo que había sucedido, apoyándonos mutuamente durante el proceso de curación. La familia extendida se unió a nuestro alrededor de maneras que nunca esperé. La tía Linda se convirtió en una segunda madre para mí, y el tío Mike intervino para ocupar el papel de abuelo que Frank estaba demasiado destrozado para manejar. Incluso Emma, la exnovia de Ethan, se acercó para ofrecer apoyo. Siempre sentí que algo andaba mal con Margaret, admitió. Solía hacer estos extraños comentarios sobre la futura esposa de Ethan, sobre cómo tendría que ser perfecta para la familia. Pensé que solo estaba siendo protectora, pero ahora me pregunto si ya estaba planeando algo. El embarazo continuó sin complicaciones. Afortunadamente, mi médico me controló de cerca después del incidente del envenenamiento, pero el bebé estaba sano y fuerte. Nuestra hija, Ope, nació 8 meses después de que terminara el juicio. La llamamos Ope porque representaba nuestra esperanza de un futuro mejor, libre de la manipulación y la toxicidad de Margaret. Margaret nos ha escrito desde la prisión varias veces, rogando perdón y una oportunidad para conocer a su nieta. Las cartas están llenas de disculpas y explicaciones, pero también están llenas de justificaciones e intentos de minimizar lo que hizo. Todavía no comprende completamente la magnitud de sus acciones, o no está dispuesta a enfrentarla por completo. Ethan tiene dificultades para decidir si responder o no a sus cartas. Ella sigue siendo su madre, y a pesar de todo, la ama, pero también sabe que intentó matar a su esposa y a su hijo por nacer. Es una contradicción que la terapia le está ayudando a superar, pero no es un proceso fácil. En cuanto a mí, encontré una extraña paz en cómo se desarrolló todo. Durante 2 años, cuestioné mis propios instintos sobre Margaret, me pregunté si estaba siendo paranoica o demasiado sensible. La revelación de que tenía razón todo el tiempo, de que mis instintos me estaban protegiendo a mí y a mi familia, ha sido validada de una manera que no esperaba. La señora Johnson, la vecina que me salvó la vida con su advertencia susurrada, se ha convertido en una de mis amigas más queridas. Casi no digo nada, me dijo más tarde. No quería causar problemas en una ocasión tan feliz, pero algo en mi interior me dijo que necesitaba saberlo. Pienso en ese momento a menudo, en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si la señora Johnson se hubiera quedado callada, si hubiera ignorado su advertencia, si hubiera sido demasiado educada para cambiar los platos con Amanda. La cascada de eventos que llevaron a la exposición de Margaret comenzó con una mujer valiente que estaba dispuesta a hablar cuando vio algo mal. El pastel que se suponía que destruiría a mi familia terminó salvándola. El desesperado intento de Margaret de deshacerse de mí fracasó espectacularmente, exponiendo su verdadera naturaleza a todos los que importaban. A veces me pregunto si, en algún nivel subconsciente, quería ser atrapada. Tal vez la carga de llevar tanto odio y manipulación era demasiado, incluso para ella. Ethan y yo somos más fuertes ahora que nunca. Hemos aprendido a confiar el uno en el otro completamente y a comunicarnos incluso sobre las preocupaciones más pequeñas. Amanda se ha convertido no solo en mi cuñada, sino en una de mis amigas más cercanas. Es la tía devota de Ope, y a menudo dice que convertirse en víctima del plan de su madre la ayudó a comprender lo que he estado pasando. Frank ha comenzado a salir de nuevo, con una mujer amable llamada Carol que lo hace reír y lo trata con el respeto que se merece. Es un abuelo maravilloso para Ope, y está trabajando duro para reparar el daño que años de vivir con la manipulación de Margaret hicieron a su sentido de la realidad. Las reuniones familiares son diferentes ahora, más pequeñas pero más genuinas. No tenemos que andar con pies de plomo ni decodificar significados ocultos en comentarios inocentes. No hay tensión subyacente ni corrientes subterráneas pasivo-agresivas.